empresa. Mi banco trabaja de la mano con todos los empresarios de la micro y pequeña empresa peruana que día a día hacen que el Perú avance. Porque ellos son pura chamba, porque ellos son la fuerza económica que mueve el país y nosotros, el banco que los impulsa. Mi banco, el banco de los que mueven el país. Hoy día el factor humano es esencial para el éxito de cualquier negocio. El capital humano es probablemente la ventaja competitiva más importante, pero la más difícil de asegurar. Cuando una empresa marcha sobre ruedas, mucho se debe al óptimo desempeño de sus colaboradores. Así se hace más fácil alcanzar el tan anhelado éxito empresarial. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un colaborador que no responde a las expectativas? Desinteresado, desmotivado, poco comprometido e incluso sin la preparación debida. Acertó, la empresa no avanzará. Por eso es básico que usted, emprendedor, ponga énfasis en la selección de su personal, porque ello dependerá en gran medida el éxito de su negocio. Coja lápiz y papel, que a continuación le haremos todos los tips que usted necesita para tener un proceso que le permita tener buenos colaboradores. Empiece por hacer una descripción del puesto de trabajo a cubrir, es decir, una denominación para el puesto, gerente, asesor, cajero, operario, etc. ¿A qué área de la empresa pertenece ese nuevo puesto? ¿Al área de ventas, de finanzas, de producción? Defina los objetivos del mismo, siempre alineados con las metas de la empresa. También las funciones del puesto, los horarios de trabajo y la remuneración. Estos son los convocados para defender la blanquirroja: Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán. Como segundo paso, usted debe hacer la convocatoria. Hoy día probablemente los canales de reclutamiento más usados y a la vez más efectivos tienen que ver efectivamente con los usos de la tecnología. Las bolsas de trabajo son canales de reclutamiento muy importantes y sobre todo accesibles porque no son costosos para la empresa. Y lo otro que funciona muy bien son las referencias. Hay mucha gente que se pone en contacto con posibles candidatos a través de referidos. Ahora, que no se confunda la referencia o el referido con el tarjetazo o la recomendación que de todas maneras entra, ¿no? No se trata de porque me lo refirió alguien o alguien me lo impuso o es el pariente de alguien y yo me veo obligado a contratarlo, debiera estar libre o eximido del proceso de selección, que es ineludible, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que la mayoría de MIPYMES son de origen familiar, ¿cómo manejamos el tema? Sí se complica la posición, por ejemplo, de autoridad cuando se trata de un familiar, porque a veces tienes primos o personas que se consideran de la misma generación, con los mismos niveles de estudio y uno jefe del otro, siendo parientes, se puede complicar porque esos temas se llevan también fuera del ámbito laboral. Yo, por lo que he visto en mi experiencia, hay muchas empresas que han empezado así, pero han seguido un camino que se conoce como un camino hacia la profesionalización, que es justamente dejar de contar con familiares internamente y buscar al mejor profesional para la posición, ya no al pariente más calificado, ¿no? La evaluación es el tercer paso del proceso y consta de 3 pasos. Estudio de las hojas de vida. Aquí se escogen los currículums que más se ajusten al perfil del trabajador deseado. Las pruebas de conocimiento, donde se toman en cuenta también los famosos exámenes psicológicos, la entrevista personal. Hagamos un alto. Sin duda, la prueba de fuego, tanto para los postulantes como para el empleador, es la entrevista personal, pues es ahí donde se cierra la decisión de contratar a tal o cual persona. Pero es necesario saber qué tipo de información usted debe recoger de esa entrevista, hacia dónde orientarla, saber qué preguntar. La experiencia y el currículum y los conocimientos no necesariamente te van a hablar del potencial de una persona. Entonces, para ver el potencial, sí hay que indagar en la entrevista a través de metodologías que hoy día hay muy difundidas, que por ejemplo la entrevista por competencias, o se le pide al candidato ejemplos y referencias de cómo ha resuelto en la vida real y en la práctica alguna situación puntual, y la otra es ponerlo en situaciones que no son reales, que son construidas por el entrevistador, y ver cuál sería su aporte, la forma como abordaría la problemática, cómo la resolvería.
Y durante la entrevista, ¿qué tan importante es el desenvolvimiento del postulante? Mira, hay 3 o 4 cosas que son súper importantes, que tiene que ver con la capacidad expresiva de la persona, la claridad con que exprese sus opiniones, la coincidencia entre lo que dice y lo que parece decir con el cuerpo, con las expresiones, el contacto visual, la transparencia, la franqueza con la que uno sienta que la comunicación se está dando es muy importante, ¿no? Luego de pasar la entrevista personal, usted ya tendrá un panorama más claro sobre su futuro empleado, y tras elegir al indicado, este deberá pasar por un periodo de inducción. Debe tener también 2 aspectos. Uno de inducción técnica, se llama la inducción al puesto de trabajo, pero la inducción a la empresa, ya no al puesto, que está más relacionada con la cultura de la empresa, también es muy importante. A veces el apuro por cubrir una vacante para no perjudicar el andar de su empresa puede llevarlo a cometer errores al momento de la selección. Por eso recuerde, no contrate al primero que se le cruce en el camino, entreviste a más de un postulante. No prometa lo que no va a cumplir, no se aventure a prometer aumentos o comisiones que no se ajustan a su realidad. Compruebe con tareas específicas los conocimientos del novato. Verifique sus referencias personales. Ponga a prueba su tolerancia al cambio, a asumir riesgos y la presión. Antes de cerrar este informe, lo dejamos con la reflexión inicial de Steve Jobs, el fundador de la empresa de tecnología Apple. Una recomendación adicional: cuando hagas tu entrevista para seleccionar a tu personal, yo siempre busco preguntarle sobre aspectos familiares. La familia de un emprendedor te puede decir mucho de sus ideales, de cómo está formado, de sus diferentes deseos. Así que ya lo sabes, a preguntar por el papá, la mamá, los hermanos, cómo creció, en qué núcleo familiar creció. Y sobre todo, preguntarle si hay emprendedores en su familia. Atención, emprendedores de la construcción, de ferretería, de construcciones metálicas. Les quiero contar que Aceros Arequipa brinda capacitaciones gratuitas para todos los rubros que les he comentado. Así es que si deseas saber sobre los cursos y las capacitaciones de Aceros Arequipa, a llamar al 0800 12 485. 0800 12 485. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde te pueden informar sobre las capacitaciones de Aceros Arequipa en tu ciudad. Carpinteros metálicos, ferreteros, gente de la construcción. Nos vemos todavía en un ratito más aquí en Somos Empresa. Atención, emprendedores de Cajamarca, voy a estar con ustedes este miércoles 14 de noviembre en nuestro evento Cajamarca Emprende con el equipo de Somos Empresa, con testimonios de emprendedores y con mi amiga Nicolasa. Así es, Nano. Vamos a estar en El Fongal, ya lo saben, miércoles 14 de noviembre en El Fongal, que es la carretera a los Baños del Inca. Los esperamos. ¡Los esperamos! Somos Empresa llega gracias a... Únete a la RPM de Movistar, donde harás que tus negocios crezcan mucho más. Aceros Arequipa. Elige bien, elige seguridad. Si tú eres chamba, entonces ven a mi banco. Empresarios apoyando empresarios.